dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a la generación, o que eran de la generación de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que dice la palabra de Dios ahí, que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta semana compartía en el grupo que tenemos de WhatsApp en la iglesia, que el título que sentía en mi corazón ponerle a la enseñanza de esta mañana era Conquistadores contra todo pronóstico. Porque muchas veces no nos damos cuenta que tendemos a ser el resultado de lo que nuestros padres hicieron, fueron o nos educaron. A veces somos el resultado de lo que la sociedad dice que somos. A veces somos el resultado de circunstancias que hemos vivido en la vida que no han sido tan positivas. A veces somos el resultado de como un barco que se encuentra en medio de la mar y que va sencillamente por donde el viento le lleva. Y debemos tener cuidado porque la palabra de Dios declara sobre nosotros algo muy distinto a vivir de esta forma. La palabra de Dios nos enseña que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos. Y cuando hablo de ser hijos de Dios, está hablando sobre nosotros, quiénes somos. Por lo tanto, habla de nuestra identidad. No somos lo que la sociedad dice, no somos lo que la sociedad quiere vendernos que seamos, no somos ni siquiera el fruto de lo que nuestros padres hicieron o no hicieron. No somos esas personas, aunque muchas veces creamos que sí y vivamos como ellos. Lo que tú y yo debemos saber es que somos lo que la palabra dice que tú y yo somos. Y tú y yo somos más que vencedores porque permanecemos en Cristo. Porque Él ya venció y tan solamente yo tengo que tomar lo que Él ya cumplió. Por lo tanto, al vencer Cristo en la cruz, hizo que nosotros fuésemos vencedores sobre la muerte, vencedores sobre la maldad, vencedores sobre el pecado, vencedores sobre todo lo que el demonio, el diablo quiere hacer en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Y ese era un buen momento para decir amén. Ya es tarde. Para la próxima a ver si estamos atentos. Ok, amén. Bueno, ese justo a tiempo. Muy bien. Entonces, me gustaría que leyésemos otro versículo en el libro de Zacarías. Acompáñame, por favor. Zacarías capítulo 1, versículo 2, dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué pasó? No atendieron y no escucharon. Vemos que en la palabra de Dios el primer pecado que surge, ¿qué fue? Una desobediencia. Dios dijo: escuchadme, Adán, Eva, de todo esto que ven vuestros ojos podéis comer,
solamente os digo que de este árbol no comáis, el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el momento en que comáis de este árbol, moriréis. Y la palabra moriréis ahí, en esa parte del Génesis, nos está hablando sobre la muerte espiritual. Nos está hablando sobre el hecho de que Dios creó al hombre, a la mujer perfectos, al hombre y a la mujer con una perfecta comunión con el Padre, pero la desobediencia fue la puerta del pecado que abrió camino al hecho de que el hombre viviese separado de Dios. Y cuando Jesucristo viene, Él viene a establecer conexión, a traer perdón, redención de pecado para conectar de nuevo la humanidad con Él. Y cuando vemos aquí en la palabra de Dios que esta generación ni atendió ni escuchó a Dios, nos está hablando sobre la importancia de que para poder ser una generación de conquistadores, para poder ser una iglesia conforme al corazón de Dios, no se trata de modernidades, no se trata de descubrir la mejor estrategia, se trata de volver a los inicios de lo que verdaderamente la iglesia necesita estar fundamentada. Y el primer pilar que nos enseña la palabra de Dios es la obediencia perfecta a nuestro Dios. Y esto es importante, porque a veces tendemos en este tiempo de la iglesia moderna a fijar nuestros ojos sobre qué es aquella estrategia que va a hacer que nuestras iglesias crezcan o que prosperen. Pero escúchame bien, no hay nada nuevo que vaya a ser descubierto, que vaya a hacer que la iglesia tenga éxito. Es el camino de la obediencia. No hay otra cosa. Ni siquiera lo que funciona en la iglesia de la vuelta de la esquina es lo que funciona aquí. Porque cada casa es diferente. Pero te voy a decir algo que no cambia: los fundamentos de la palabra de Dios, de cómo Dios quiere que construyamos iglesia. Y por eso te digo, iglesia, lo que necesitamos para ser conquistadores en este tiempo es aprender a obedecer a nuestro Dios. ¿Estáis conmigo? Amén. Pues me gustaría que en el libro de Ageo nos pudiésemos conectar a una enseñanza de cuáles son tres de los espíritus que el diablo está usando en este tiempo para distraer la iglesia, desenfocar la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, lógicamente ya sabemos, la iglesia somos tú y yo. La iglesia a veces lo hablamos como algo general, pero centra tu vida en que tú eres iglesia. Amén. Así que vamos a leer Ageo capítulo 1. Versículo 1 dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la mía, está desierta. Me gustaría parar aquí de momento y hablaros sobre ese primer espíritu o esa primera arma que el diablo utiliza en nuestras vidas como iglesia para desenfocarnos, para frenarnos, para que no alcancemos el cumplimiento de conquista, de tomar lo que es nuestro, de tomar lo que Dios tiene en su corazón. Y ese primer punto nos habla sobre el desinterés. Hemos podido leer
en Ageo capítulo 1 versículo 4, que este pueblo empezó a perder su interés por las cosas de Dios porque centró su interés en las cosas materiales. Todos empezaban a invertir en sus casas, empezaban a decorar, empezaban a poner su tiempo, su economía, su dedicación en sus cosas materiales, en sus cosas personales. Y el profeta está recibiendo palabra del Señor y habla al pueblo diciendo: creéis que es tiempo de edificar vuestras vidas, pero os habéis olvidado de edificar mi casa. Os habéis olvidado de edificar mi reino. Os habéis olvidado de que habéis sido salvos. Habéis sido llamados por Él para llevar a cabo sus sueños. Y es ese momento donde el diablo empieza a obrar en nuestra vida y empieza a enfocar nuestros intereses en las cosas que no son eternas. Es ese momento donde tú y yo podemos empezar a perder, y digo bien perder, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra juventud quizás, en las cosas que un día se van a quedar aquí. Y tenemos un desinterés por las cosas que son de Dios, las cosas eternas, las cosas que cuando abandonemos este mundo seguirán allí. Y por eso es importante, iglesia, que entendamos en este tiempo que para poder realmente luchar en contra de un desinterés, poder luchar en contra de todo lo que el diablo viene y nos ciega y empezamos a tomar por importante las cosas que no lo son, necesitamos entender quiénes somos. Y cuando yo veía este punto, me llamó la atención algo que mi experiencia me enseña o que he podido experimentar, y seguramente tú también, es que personas que han sufrido con un padre ausente o una madre ausente, o que se le ha muerto su papá o su mamá, han tenido que crecer con la abuela o sin familia, son personas que crecen con un problema de identidad. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es algo que toca mucho a la identidad de las personas. Y a mí algo que me llamó mucho la atención de este joven es que este joven, a pesar de que había perdido a su padre, a pesar de que empezó a formar parte de otra familia, quizá con una manera diferente de ver las cosas, quizá con una manera diferente de vivir, una educación diferente, un sentido de vida diferente, objetivos diferentes, él aprendió a entender que él era lo que la palabra decía que era, lo que su Dios le decía que era. Y esto me llamó mucho la atención porque muchas veces no nos damos cuenta que el desinterés nos conecta al hecho de no saber bien quiénes somos. Entramos en un espíritu donde nos sentimos perdidos, donde nos sentimos asolados o solos, no sabemos bien quiénes somos, y empieza a meterse el diablo en nuestra mente diciendo: no puedes, no lo consigues, no sabes, hay otros mejores que tú. Y ¿sabes lo que causa en nosotros? Desinterés por los planes de Dios para con nosotros. Y empezamos a arrinconarnos. Y empezamos a tratar de desaparecer del mapa, cuando realmente la palabra de Dios nos enseña que primero tenemos que entender que pase lo que pase, haya ocurrido lo que haya ocurrido, venga de donde venga, yo soy lo que Él dice que yo soy. Y en ese momento empezamos a recuperar el interés, la pasión, el fuego por descubrir qué quiere Dios de mi vida. Y nos interesamos por las cosas de Dios. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿cómo podemos vencer el desinterés en nuestra vida? Ageo capítulo 1 y versículo 12 nos enseña la primera clave. Dice así: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios. Y fíjate lo que dice: y temió el pueblo delante de Jehová.
Una de las cosas que nos van a ayudar a recuperar el interés por las cosas de Dios es tener temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios, iglesia. El temor de Dios nos habla de que estamos en un punto enfocados en quién es Él y quién soy yo. Y de la importancia de reconociendo que yo soy su hijo. He sido rescatado no solamente para vivir la eternidad con Él, pero también he sido rescatado para saber quién soy, identidad. Y el tercer punto, para entrar en el llamado. Mucha gente viene a la iglesia, no sabe dónde va, no sabe de dónde viene, no sabe qué quiere hacer con su vida. Déjame decirte una cosa. Una de las cosas que te van a ayudar a volver a tener fuego y pasión, interesarte por el reino de Dios, es que tú recuperes el temor de Dios. ¿Estáis conmigo? Otra de las cosas que nos van a ayudar, en el versículo 14 nos dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Hermanos, una de las cosas que nos van a ayudar en este tiempo a volver a enfocar nuestra vida es el hecho de despertar nuestro espíritu. Nuestra carne no quiere conexión con el espíritu. Nuestra carne, escúchame bien, no anhela a Dios. Nuestra carne nos separa continuamente de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Todos tenemos carne. Estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y por eso debemos saber, y la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo, nuestra carne está continuamente en un conflicto con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu anhela el espíritu de Dios, anhela las cosas de Dios, anhela el reino de Dios, pero nuestra carne nos separa. Nuestra carne no quiere, nuestra carne quiere placer, nuestra carne quiere pecado, nuestra carne quiere separarnos, nuestra carne nos enfoca en nosotros mismos. Por eso es necesario, para poder vencer el desinterés por las cosas de Dios, es necesario que despertemos a nuestro espíritu. Así que dile: espíritu, despierta. Díselo. Despierta, espíritu. Despierta. Si estás ahí. No cuerpo. Despierta, espíritu. Porque nuestro espíritu anhela el espíritu de Dios. Por eso no podemos tener un interés ni pasión por el reino de Dios siempre y cuando nuestro espíritu siga dormido. Cuando tú o cuando yo, porque estamos en el mismo camino, vemos que nuestra carne empieza a tomar demasiado lugar aquí y empieza a tomar demasiado lugar en cosas que no vienen de Dios, es señal de que nuestro espíritu está durmiendo. Por eso necesitamos en ese momento clamar al cielo y decirle: espíritu, despierta. Despierta, conéctate a la presencia, conéctate a la fuente, porque en el momento donde el espíritu duerma, perdemos el interés por el reino de Dios. Se acabó. Por eso hay mucha gente que no desea servir al Señor. Por eso hay mucha gente que vive por los deseos de su carne. Por eso hay mucha gente que sencillamente vive por lo material, que fue lo que le ocurrió en este momento a este pueblo que estaba invirtiendo en sus propias vidas. Porque estaban con un espíritu dormido. ¿Estáis conmigo? Otra de las cosas que nos va a ayudar, lo encontramos en el versículo 14 también. La segunda parte. Y cuando Jehová despertó el espíritu, dice: vinieron y ¿qué hicieron? Vinieron y, dilo fuerte. ¿En qué?
En la casa. A veces pedimos a Dios cosas que no nos va a dar. A veces le pedimos al Señor, Señor, trae crecimiento. No funciona así, hermanos. A veces les decimos al Señor, Señor, dame paciencia. ¿Quieres paciencia? Te vas a enterar. ¿Cómo te va a traer la paciencia el Señor? Mucho cuidado lo que pedimos. Mejor poquito a poco. Dame paciencia poquito a poco, Señor. Porque Dios no regala la paciencia, Dios no regala el avivamiento en sí, Dios no hace las cosas de manera automática. Seríamos niños consentidos. Esto consiste en que cuando mi espíritu despierta, el siguiente paso a dar es tener una vida de trabajo. Ay, pero no quiero caer en el espíritu religioso de por qué tanto leer y por qué tanto. Eso no es el espíritu religioso, hermanos. Para llegar a tener el salario a fin de mes, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Para que nuestros matrimonios lleguen hasta el final, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Pero no el trabajo, sino trabajar el matrimonio. Y para eso tienen que trabajar los dos. No vale con que uno trabaje y el otro no. ¿Quieres paciencia? Cásate. El trabajo, hermanos. Yo me he dado cuenta que estar activos en la casa de Dios nos ayuda a enfocarnos en el reino de Dios. Y no estoy hablando del activismo, porque como bien he dicho, hay personas que enfocan su vida en una parte de lo que representamos espíritu, alma y cuerpo. Y sirven, y sirven, y sirven. Pero más sirven, más se amargan. Más sirven, más abandonan. Más sirven, menos se conectan a Dios. Más sirven, menos tiempo con Dios pasan. ¿Sabes lo que es eso? Activismo. Y no consiste en sí en servir. Consiste en que cuando Dios conecta tu espíritu a su espíritu, tú empiezas a accionar tu vida en los propósitos de Dios. Y esa acción, ese trabajo es el que te conecta a los sueños de Dios. Y ese es el correcto. Por eso es importante que cuando despertemos y Dios empieza a despertar nuestro espíritu, y eso trae interés por el reino de Dios, que tú pongas tu vida en acción. Que tú pongas tu vida al servicio de la casa. Eso va a traer bendición sobre tu vida. Eso te va a ayudar a quedarte arraigado a los sueños y a los propósitos de Dios. ¿Estáis conmigo? Vamos a estudiar el segundo punto, segunda arma que el diablo utiliza en este tiempo. Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo en la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El desaliento, la pérdida de ánimo. Es el momento donde queremos o nos vienen pensamientos de abandonar, de tirar la toalla. Pues ya está, yo dejo la iglesia. O vienen pensamientos como ya está, yo dejo mi ministerio. O vienen pensamientos como de se acabó, quizá Dios ni existe. El desaliento. Nos damos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una de las armas, de las herramientas que el diablo más ha utilizado en la iglesia, en los hijos de Dios, ha sido el desánimo y el desaliento. Él sabe que si nos desanima, Él sabe que si nos hunde, Él sabe que si nos mete en valles, como dice el Salmo 23, de sombra y de muerte, Él puede alcanzar nuestras vidas. Pero ¿sabes cómo podemos vencer el desaliento en nuestras vidas?
porque si no vencemos el desaliento, nos vamos a dar cuenta de que vamos a perder el ánimo y con ello el rumbo espiritual del por qué estamos aquí. Hay personas que no saben ni siquiera hacia dónde Dios les quiere enviar, y te voy a decir por qué. Porque su vida está fundamentada en muchas ocasiones sobre el espíritu del desánimo. Cuando estamos animados, empieza a producirse en nosotros un empuje y un envío hacia las cosas de Dios. Empezamos a recuperar esperanza, empezamos a recuperar fe, empezamos a recuperar fuerzas, porque el ánimo trae vida. ¿Estáis conmigo? Y fíjate cómo dice la palabra de Dios que debemos luchar en contra del desánimo, el desaliento. Ageo capítulo 2, versículo 4, lo hemos leído. Cobrad ánimo y trabajad. Ay, Señor, podías haberme dado una respuesta así como más ayuna, ora. Pues no. Fue muy sencillo. Cobra ánimo, esfuérzate, trabájalo. Significa que cuando yo me levanto cada día por la mañana y me levanto desalentado y me levanto amargado, no tengo que decir, ay, hoy voy a ayunar para ver si no. Y en el nombre de Jesús se terminó el desánimo. Esfuérzate. La solución no son las pastillas para dormir. La solución no son los psicólogos. Amados psicólogos, tienen su lugar. Pero yo sé que mi Señor, cuando yo vengo a Él y me siento deprimido, desanimado, desalentado, Él es el que me levanta. Porque te voy a decir una cosa, según lo que la palabra de Dios me enseña, será sin nada o con mucho, será en una casa grande o en una pequeña, será en el lugar que sea y de la forma que sea. Yo vivo para Él y yo muero por Él. Entonces, ¿en qué lugar entra el desánimo? Ahora, esto es fácil decirlo, pero tengo que pasar por ahí también. Y cuando me siento desanimado, necesito recordar esta palabra. Fabio, esfuérzate y recobra ánimo. Trabájalo. El diablo quiere pararte, pero continúa. El diablo quiere humillarte y quiere machacarte, pero persevera, trabaja, sigue adelante. No hay otro secreto. Esfuérzate, esfuérzate, pueblo mío, pueblo de toda la tierra, y trabaja. Cobra el ánimo, toma el ánimo, recupera el ánimo. Amén. El siguiente punto con lo que luchamos lo encontramos en Ageo capítulo 2, del versículo 10 al 23. Pero vamos a leer los primeros, versículo 10 a los 24 días del 9º mes. En el 2º año de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Fíjate lo que está ocurriendo en esta parte de la historia. Nos está hablando de que muchas veces, por medio de la representación que vemos aquí, la gente está trabajando y
cuando trabajamos queremos rápidamente recuperar lo que durante muchos años tuvimos en inactividad. Es decir, me explico. Muchas veces queremos llegar hasta el fin cuando realmente hemos estado quizá muchos años completamente alejados de Dios. Queremos a veces tomar atajos en las cosas de Dios. Y como señal de ello, la insatisfacción empieza a entrar en nuestra vida y la insatisfacción empieza a producir en nosotros que no estemos satisfechos con nada. Y muchas veces, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa a veces. Empiezo a ver lo que está por llegar y empiezo a olvidar que debo ser agradecido por lo que Dios me ha dado hoy. ¿No te pasa? A veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que ya tenemos. Empezamos a ser un pueblo caprichoso porque decimos, Señor, quiero aquello, pero no me doy cuenta que me levanto cada día y respiro. Y no solamente respiro, sino que voy a darle al interruptor de la luz y hay luz. Y no solamente tengo luz, sino que tengo una cama para descansar, tengo un grifo que lo abro y sale agua. Corremos peligro de ser un pueblo insatisfecho y eso nos lleva a ser un pueblo ingrato. Y ya no nos damos cuenta de lo bendecidos que estamos. Enfocamos nuestra vida en lo que no tenemos, en lo que me está ocurriendo y dejamos de enfocarnos en lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Estáis conmigo? Fíjate, el pecado es algo que se contagia. Muchas veces estamos con personas que pecan, con personas que estamos en contacto con ellos y rápidamente se va a mezclar en nosotros ese espíritu. Sin darte cuenta, vas a empezar a hablar como ellos. Sin darte cuenta, tú vas a empezar a practicar lo que ellos practican. Sin darte cuenta, tú vas a ser partícipe de chistes, o por lo menos riéndote de ellos, que no son gratos al Señor. ¿Os pasa o no nos pasa eso, iglesia? Pero la santidad es algo que se lucha, no se contagia. Tú no puedes acercarte a alguien que vive en santidad y que la santidad se te contagie a ti. Eso no funciona así. Tenemos que luchar por nuestra santidad. Y una de las formas de luchar por nuestra santidad es siendo agradecidos con lo que Dios nos da. El agradecimiento en las cosas que Dios nos ha dado y en las que estamos siendo bendecidos en este tiempo nos ayuda a recordar quién es Él. Y cuando recordamos quién es Él, tenemos temor de Él. Y cuando tenemos temor de Él, vivimos en santidad. ¿Estáis conmigo? Voy a terminar en esta mañana con este versículo. Versículo 23. Puedes ponerte en pie si quieres. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hoy en día el anillo en nuestro tiempo significa compromiso. Pero en este tiempo significaba autoridad. Cuando tú recibías un anillo de autoridad, eras alguien muy importante. Y lo que sentía de parte de Dios que Él nos hablaba en este tiempo y que va conectado al punto de la identidad que hemos dado hoy, es que hemos sido llamados a ejercer autoridad en este mundo, iglesia. ¿Qué es ejercer autoridad? La autoridad según la sociedad hoy en día es que yo soy el que manda. Pero la autoridad según la palabra de Dios es el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro siervo. Esa es la verdadera autoridad.
La autoridad es morir para que otros vivan. La autoridad es servicio. La autoridad es mostrar ejemplo. Y por eso yo os digo, iglesia, Dios en este tiempo nos está llamando a que nos pongamos ese anillo de autoridad, a que entendamos quiénes somos. Y cuando tú tengas a alguien enfermo cerca de ti, tú puedas ejercer tu autoridad. Y si el Espíritu Santo mora en ti, una de las acciones del Espíritu Santo, Él es el sanador y Él sanará. Si tú tienes el Espíritu despierto en ti y estás con alguien que se está divorciando, Él es el Espíritu reconciliador y Él actuará. Por eso es importante que entendamos en este tiempo quiénes somos y que nos levantemos, iglesia, porque es tiempo de conquistar este mundo. Es tiempo de vivir como victoriosos, como conquistadores y no como vencidos. ¿Estáis conmigo? Vamos a orar.